Buenas noches, maestro Roy, buenas noches, compañeros. Mi nombre es César Alberto Ruiz Maca, estudiante de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Lorenzo Luján de Arjón. Y en esta oportunidad me tocó hacer un trabajo de apoyo a la comunidad, o en todo caso, entrevistar a una persona con discapacidad, ya sea motora o mental. Pero estuve un buen momento tratando de conseguir una persona que esté dispuesta a conversar, a sentarse, platicar, compartir un café y hacerle preguntas y conocer un poco más sobre su vida para de esa forma poder concretar con esta entrevista. Lastimosamente conseguí un rotundo rechazo por parte de 4 individuos, tres varones y una niña, que no querían las cámaras, no querían conversar, no querían tener un poco de acercamiento hacia mí. Por último vine a la Plaza Sargento Lores, en donde me encuentro ahora, y estuve buscando a dos jóvenes, se puede decir, a un chico y a una chica, que siempre venden acá chicles, a veces venden bombones, venden chocolates, para poder entrevistarles y poder cumplir con esta tarea. No pude hallarlos, al parecer hoy no trabajaron, o de repente sí vinieron, pero les compraron rápido los dulces y se retiraron a sus casas. Conseguí en la esquina del local que está allá, al costado de la municipalidad, conseguí a una persona, a un adulto discapacitado en silla de ruedas, y traté de comunicarme con él, me respondió algunas preguntas, pero no quiso que le grabáramos, no quería que la cámara lo enfoque, y me dio sus motivos. Me dijo que está un poco molesto con la sociedad por cómo algunas personas lo tratan, lo miran con desprecio, porque tal vez su capacidad motriz no le permite moverse o caminar como solemos hacer las personas comunes y corrientes, o personas que estemos aparentemente bien del cuerpo. Le hice 4 preguntas, pero lastimosamente, como digo, como vuelvo a recalcar, no quiso. Bueno, si el maestro permite y si está dentro de las capacidades que nos está evaluando, voy a dar una pequeña reseña de cómo fue esta entrevista que tuve con esta persona, que de hecho se llama Rodrigo. Bueno, para comenzar, mi primera pregunta, que fue, es el nombre. Solamente dijo que se llama Rodrigo. Y la segunda pregunta que le hice, que puede sonar un poco incómoda, le pregunté que cómo sobrellevó o cómo llevó el ser una persona discapacitada en la niñez, porque sabemos que de niños a casi todos no les importa nada y somos un poco hiperactivos, o de repente podemos ser un poco hirientes sin nosotros saber, porque todavía no tomamos conciencia de nuestras acciones. Y se pudo notar en su rostro, se pudo, o sea, puedo decir que al contármelo, al relatar de cómo lo llevó en su niñez, fue un poco difícil, por lo que él me dice. No la pudo llevar muy bien porque lastimosamente tenía amigos y vecinos que le hacían constante bullying, por el mismo hecho de que no podía correr, de repente no podía jugar fútbol, no podía hacer juegos didácticos que nosotros como niños tal vez sí realizamos o tal vez no. Otras de las cosas que me empezó a recalcar, que de niño siempre sufrió por el rechazo de sus papás, que de repente no podía ser ese tipo de apreciación, o no pudo ser un niño lleno de amor que sus papás de repente le daban todos los días, porque lastimosamente hay algunos padres que no aceptan la realidad, o no aceptan el cómo nacen sus hijos, o no aceptan la discapacidad que ellos puedan tener. Bueno, la tercera pregunta que yo le hice
es cómo lleva esta discapacidad en su centro laboral, porque el señor trabaja y trabaja en la municipalidad. Y me dijo que desde que se implementó la ley en la que tiene que haber apoyo a las personas discapacitadas, él estudió contabilidad en el tecnológico, y él empezó a trabajar en el año 2010, si más no me equivoco. Empezó a trabajar en la municipalidad y desde ahí su ambiente laboral no es que haya sido del todo perfecto, porque nada es perfecto en esta vida, pero el, el apego emocional que tiene a su trabajo y el apoyo de sus compañeros ha sido y ha marcado mucho en él, que pueda llevar muy bien y pueda desempeñarse tranquilo en su área de trabajo, en lo que él es capaz, en lo que él estudió. Otra de las cosas que me recalcó es que lastimosamente hay personas un poco ignorantes que tratan en sí de hacer mínimo a las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Me comentó que trataron de sacarlo de su trabajo como 2 o 3 veces por el mismo hecho de que no es una persona como nosotros, no es una persona que pueda realizar actividades sin ningún tipo de restricción. Este chico, bueno, no sé, ese señor, eh, ya se empezaba a notar un poco incómodo, así que me empezó a tratar un poco cortante, un poco más frío, me empezó a dar como indirectas de que si no tuviese algo que hacer en mi casa, o de que qué puedo yo estar haciendo preguntas a las personas que no conozco. Y por último le quise concluir con una última pregunta, que si él al momento de llevar esto en su vida diaria, de cómo se transporta o qué medios utiliza de transporte, me dijo que algunos motocarristas suelen hacer pequeños comentarios irónicos, pequeños comentarios hirientes hacia su persona al momento de abordar su vehículo móvil, o bueno, el vehículo de transporte y su vehículo de trabajo que ellos usan. Lastimosamente este tipo de personas son un poco detestables porque tratan de minimizar, tratan de hacer menos a ese tipo de personas que la verdad no tienen ninguna culpa del haber nacido así, o de repente por un accidente hayan quedado en ese estado. Pero me comentó que le tocó una vez un motocarrista que le quería cobrar 8 soles desde su domicilio hasta la municipalidad, solo por el simple hecho de subir y llevar una carga atrás, o sea, llevar su silla de ruedas. El señor, lastimosamente, parece una persona fuerte, pero de sentimientos débiles, porque se quebró y las personas al ver eso se pusieron a su alrededor y empezaron a recriminar al motocarrista. Se armó todo un lío y la persona, Rodrigo, el adulto, le hizo una denuncia, porque la verdad no estoy muy enterado del tema, pero creo que hay leyes que amparan a las personas con discapacidad. Y bueno, luego de que me comentó sobre esta experiencia, no quise incomodarle más, porque la verdad sí se estaba tornando un poco más, un poco, un poco más gresco, un poco más molestoso la entrevista. Se empezó a tornar un poco más, eh, ¿cómo lo puedo decir? Un poco más incómoda para él, porque me miraba, me daba unas miradas un poco agresivas. Y luego el amigo que le acompañaba, que dicho sea de paso es un abogado, me empezó a decir que él siempre fue así, siempre tiene una inconformidad con la sociedad, se siente un poco mal con las personas que le rodean, tiene un poco de envidia hacia las personas normales, por decirlo así, por el simple hecho de que podemos usar nuestras piernas.
y siempre fue así, siempre ha sido agresivo el señor. Y él se sorprendió por el simple hecho de que me haya concedido la entrevista hablada. Y bueno, solamente quería contribuir con esto, si el maestro me lo permite, ya que no pude conseguir a una persona que quiera grabar, que quiera sentarse en una plática, en un diálogo, a contarme de cómo ha sido su vida y responderme este tipo de preguntas que la verdad sí son incómodas, un poco incómodas, y no quería llegar a mayores con Rodrigo, con el señor. Gracias maestro, gracias compañeros, esto ha sido mi experimento social y los dejo, que tengan buenas noches.